¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos un invitado de lujo desde Colombia. Él es venezolano, pero ya está exiliado en Colombia. Él es el editor en jefe del Pan Am Post, este medio que tiene realmente pues mucha fuerza, que recoge noticias de todo Occidente, sobre todo un poco hacia la derecha. Es José Gregorio Martínez. ¿Cómo estás, estimado? Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Raúl, a todos los que nos ven y nos escuchan. Saludo, gracias. Bueno, para que platiquemos un poco sobre la detención, la aprehensión de el hijo del presidente colombiano, de el hijo de Gustavo Petro, que es Nicolás Petro, que pues, realmente es algo histórico, que detengan a uno de los hijos, de los juniors, de los nuevos sátrapas de izquierda, es algo realmente histórico. Ya quisiéramos que hubieran detenido a los hijos y hasta los nietos de Fidel Castro o de los parientes cercanos de Raúl Castro, a gente cercana a Daniel Ortega, a Evo Morales, en fin, sería larga Sí, la, realmente la la lista es lista. larga, la lista es Bueno, larga. no se diga de México, aquí la parentela de López Obrador realmente pues metida en muchos escándalos de enriquecimiento extraño, con casas supuestamente prestadas, contratos con Pemex, en fin, tema para otro día, pero ¿cómo se da la detención del hijo de Gustavo Petro a manos de este fiscal general que se llama Francisco Barbosa, a quien realmente le debemos nuestro respeto y nuestra admiración? Sí, bueno, la detención ocurrió el sábado en la mañana, muy temprano en la mañana, a 6 de la mañana aproximadamente. Pues digamos que nos tomó por sorpresa, nos madrugó a todos, ¿no? Eh, y esto se venía manejando, tal vez no se esperaba para este sábado, pero sí ya el caso estaba en fiscalía porque todo comenzó a raíz de una declaración que ofreció su ex esposa, Day Vázquez, a la revista Semana, donde pues ella empezó a ventilar lo que había sido el trabajo que realizó él para la campaña de Gustavo Petro el año pasado para la presidencia y hablaba de una cantidad de dinero pues bastante considerable, ¿no? Estamos hablando que fueron 600 millones de pesos por un lado, que equivale a unos $152.000, y por el otro lado unos 400 millones de pesos, que sería un poquito más de $100.000, ¿no? Que habría recibido, ella mencionó a dos presuntos narcotraficantes, uno apodado como el hijo, que habría sido el hijo de el turco y Ilzaca, y el otro sería uno que apodan el hombre Malboro. Él es de nombre Samuel Santander López Sierra. De estos dos narcotraficantes habría recibido esas altas sumas de dinero, ¿no? Sin embargo, ella hizo la acotación en esa declaración que él consiguió este dinero para la campaña de Petro, pero que el dinero no habría llegado a la campaña porque él se lo habría quedado para comprar una casa, una residencia de lujo en Barranquilla. A raíz de esa entrevista que ella dio a la revista Semana, es que se abre esta investigación, pues como noticia criminis en la fiscalía, y finalmente este sábado se dio la captura tanto de él como de ella, ya que la fiscalía lo que maneja es que ella, por ser su esposa en ese momento, ella, a pesar de que hace la denuncia, también pues hizo uso y provecho de ese dinero, ¿no? Y también otra de las razones por las cuales la fiscalía la detiene a ella es porque pues ella sería una testigo clave. Pues están buscando y también ya se manejó ayer, ya se estaba manejando ayer cuando se realizó posterior a lo que fue la audiencia de legalización de la captura. La prensa colombiana pues manejó que su defensa estaba buscando una negociación con la justicia colombiana para ya servir como testigo, y se habla de que pues está dispuesta a hablar y a revelar más información y a delatar a más personas. Sí, veo que se le acusa, al menos esto dicen las notas, a Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, de lavado de dinero y enriquecimiento Y ilícito. enriquecimiento ilícito. Pero además, bueno, que Correcto. este dinero viene de narcos y que además ni siquiera llegó a la campaña, era para la campaña. Pero bueno, primer cosa que te quisiera preguntar, Diego, son los generales, pero realmente, perdón por la desconfianza, estimado, pero en Hispanoamérica ya estamos muy curtidos ya realmente, pero, o sea, ¿no es esto una estrategia maquiavélica del propio Petro para legitimar su gobierno
haciendo ver como que hay tanto respeto a una fiscalía independiente, tanto respeto a la justicia en sí misma, que hasta el propio hijo suyo puede ser detenido. O sea, de entrada para despejar dudas, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? Sí, eso que estás planteando es lo que han querido plantear o mostrar, querer hacer ver desde el mismo oficialismo, desde el mismo petrismo, para intentar lavarse la cara y pues decir que pues hay institucionalidad, que el país es democrático, que el gobierno es democrático, pero realmente no es así. Realmente hay poderes independientes en Colombia hasta el momento. Petro no ha logrado hacer lo que sí hizo, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela, que logró captar todas las instituciones. Eso no se ha logrado en Colombia. En Colombia, tanto la Fiscalía como la Procuraduría son totalmente independientes y, de hecho, ha habido enfrentamientos duros con Gustavo Petro, con el Poder Ejecutivo. No solamente, no solamente fue con el fiscal, como fue en este caso, también recientemente con la procuradora. Con la procuradora también hubo un caso por una decisión que tomó desde la Procuraduría para la destitución del alcalde de Riohacha, eso es en el departamento de La Guajira, por un caso también de un presunto mal manejo de recursos. Este alcalde estaría suspendido, tendría una suspensión por 3 meses y estaría inhabilitado, pero Petro ordenó al Ejecutivo de que tenía que suspenderse este alcalde y Petro envió una circular, una carta a la Procuraduría notificando que él iba a desatender la orden de la Procuraduría, lo cual, digamos que generó una especie de choque de poderes, ¿no? Porque la procuradora, lo que dice en este caso, la procuradora Margarita Cabello, dice la Constitución, deja claro, y la Corte Constitucional es la última instancia en Colombia, y la Corte Constitucional determinó con base a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que una vez que haya evaluado la Corte y haya tomado una decisión, la Procuraduría tiene la facultad para establecer este tipo de sanciones administrativas. Por el otro lado, Gustavo Petro lo que dice es que no. Él dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró, falló en ese momento y fue también por un caso personal hacia él cuando él estuvo inhabilitado, que la participación política es un derecho humano y que no puede restringirse la participación política a nadie si no hay una sentencia definitivamente firme. Sí. Entonces hay ese choque con la procuradora, por lo cual no es solamente con el fiscal. Él no tiene el poder que tuvo Hugo Chávez o que han tenido tal vez otros mandatarios en Latinoamérica, y él Todavía. la tiene bastante difícil, la verdad. Bueno, entonces, bueno, si descartamos de entrada una connivencia, que se hayan puesto de acuerdo para legitimar. Además, déjame interrumpirte un segundo. Otra razón por la cual está descartado que esto sea una estrategia del propio gobierno es Ujú, por el hecho de que esta detención, esta captura ocurre el sábado, ahora el sábado 29 de julio, justo 3 meses antes, porque el 29 de octubre son las elecciones municipales y regionales. ujú. Entonces, si bien Petro ha buscado de alguna manera lavarse las manos y apartarse del caso, y hasta el momento no hay nada que lo vincule directamente con el caso de su hijo, sí le afecta evidentemente políticamente muchísimo. En lo político le va a afectar mucho, puede afectar su imagen, la de su partido, para las elecciones. Por lo tanto, pues a nadie que esté a 3 meses de unas elecciones le interesa que haya un escándalo de corrupción y que detengan a su hijo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora bien, descartando que haya esta complicidad entre las autoridades de justicia y el gobierno de Petro, entonces hay otro tema que es que este dinero viene aparentemente, posiblemente, del narcotráfico y que iba a dar, se haya gastado en una casa en Barranquilla o en lo que sea, ese dinero era para la campaña de Petro, es decir, pues hubo un financiamiento de los Sí, ese narcos. era, ese era el fin, ese era el Bueno, objetivo. bueno, pero eso ya, digamos, aquí podríamos estar hablando de la falta de legitimidad de la campaña de Petro y pues la puesta en crisis de su llegada a la presidencia. Se habla de esto en los círculos jurídicos en Colombia, de qué manera podría afectar esto
a la llegada de Petro, a la legitimidad con la que llegó. O sea, alcanza para echarlo para abajo o ya no. Con este caso específico hasta el momento no, porque ha logrado de alguna manera, pues, con la declaración de Dai Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, Sí, digamos que ha logrado desvincular al propio Gustavo Petro de este caso con su hijo, pero esto no lo salva del todo, porque hay un caso similar, que es el caso de Armando Benedetti, que fue su embajador, era su embajador en Venezuela hasta hace pocas semanas. sí, Y en el caso de Benedetti también hubo unos audios que reveló también la revista Semana, en los que se escucha él discutiendo con la ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, donde él habla de 15.000 millones de pesos que consiguió para la campaña de Petro. Entonces ahí viene otra situación de otro recursos que se consiguieron para la campaña de manera irregular. claro. Entonces, por este caso, Armando Benedetti está siendo citado en la fiscalía, y el caso que tenía la fiscalía hace un par de días, el viernes o jueves, si no me equivoco, la semana pasada, Sí, el caso la fiscalía lo pasó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque mientras él era embajador en Venezuela, él tenía cierta inmunidad, tenía un fuero diplomático, claro, y el caso lo investigaba la fiscalía, pero al perder ese fuero diplomático, una vez que ya él dejó la embajada en Venezuela, él pasa a ser investigado directamente por la Corte Suprema como un ciudadano ordinario. claro. Entonces, ese caso sigue abierto, y ese caso sí podría vincular y enlodar directamente a Petro, porque hasta el momento no ha podido, digamos, Benedetti explicar lo que él mismo dijo. Claro, lo que él no sabía era que finalmente esa conversación iba a salir a la luz pública, ¿no? Pero él mismo lo dijo, él mismo habló de esa cantidad de dinero que consiguió para la campaña. Incluso ha habido medios colombianos, uno de ellos se llama El Expediente, si no me equivoco, que Sí, lo hablaba, conozco. sospechaba de que ese dinero podría haber venido incluso del régimen de Nicolás Maduro. Claro. Finalmente, Armando Benedetti termina siendo designado como embajador en Caracas. ¿Será casualidad? No sabemos si es casualidad o no es casualidad, ¿no? Como quiere que sea, digamos, ya va empezando apenas, va llegando al poder Petro hace poco y ya hay dos acusaciones muy serias de financiamiento a su campaña que lo habrían ayudado a llegar a la presidencia, como es el caso de pues el gobierno chavista de Nicolás Maduro y por otro lado el narcotráfico. Y eso es apenas lo que sabemos, ¿no? Bueno, va muy mal, va totalmente enlodado y va a poder siempre decir que él no recibió nada en sus manos, que él no es responsable de lo que haga su hijo, de lo que hizo el otro señor, ese Benedetti, o etcétera, y todos los demás casos que se acumulen, pero realmente pues va en Pero picada el Raúl, señor. una de sus excusas ha sido que él no crió a su hijo. Ah, bueno, imagínate, todavía peor. Bueno, todo eso tenemos en un lado ya por último para ir cerrando. Pues me parece que las notas periodísticas no han puesto atención suficiente en la persona y el desempeño del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que además pues ya había tenido problemas realmente con Petro antes, ¿no? Por ejemplo, aquí ahí tengo una declaración que dice, Petro le dice desde España a Barbosa, dice, el fiscal olvida una cosa, que la Constitución ordena, yo soy el jefe de Estado, por tanto, soy el jefe de él, ¿no? Imagínate nada más. Y le responde entonces Barbosa, dice, yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar. Imagínate un fiscal diciendo, o sea, imagínate lo que está diciendo, esto es gravísimo, dice, o de que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones. Eso dijo Barbosa. O sea, esto fue a principios de año y luego, pues, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, también rechazó las declaraciones, pues, amenazantes realmente de Gustavo Petro, lo cual, pues, realmente no nos extraña, pero realmente, pues, sí, son muy graves las cosas que dijo, ¿no? Actúa como un dictador. Entonces, yo te preguntaría, la figura de Barbosa yo creo que está subvaluada. Habría que poner, pienso, más atención en lo que él está haciendo y te tendría que preguntar, ¿realmente es independiente este señor? No digamos nada más de Petro, por supuesto, traen problemas muy públicos,
sino es independiente de Duque, del uribismo, de la derecha, de los partidos, etcétera. O sea, realmente está actuando de forma institucional al grado que cuando salga, me parece que en el 2024, en el primer semestre, pues pienso que hasta quedaría, tiene tantos pantalones que me parece que quedarían firme para ser hasta candidato a la presidencia en pocos años más. Sí, digamos, esa parte, digamos, su faceta política como tal no se ha manejado en los medios hasta el momento. No se ha hablado de que tenga alguna intención. Su posición ha sido totalmente institucional. Igualmente, con el presidente Iván Duque, pues también hubo en sus momentos, pues algunas objeciones, explicaciones que pues tuvo que dejar claro desde la fiscalía, pero evidentemente el caso con Gustavo Petro, pues el enfrentamiento ha sido mucho más directo por razones obvias, ¿no? Porque este caso que mencionaste de lo que le dijo Petro desde España, pues prácticamente Petro estaba desatando un choque de poderes, porque prácticamente estaba pasando por encima de la separación de poderes. Claro. Le estaba diciendo que por ser el jefe del Estado iba a ser el jefe del fiscal general también, lo cual no es así. Y pues tuvo que salir a dejarle claro como que, a ver, son poderes independientes separados y la Claro, cosa no es así como usted la quiere plantear, señor presidente. exacto. Prácticamente fue lo que le dejó claro, ¿no? Bien. Y como te comentaba recientemente, tanto el fiscal como la procuradora han tenido que hacerle estas aclaratorias a Gustavo Petro. Tú mencionas algo importante, que pues que él tiene posturas dictatoriales. El tema es que aquí pasa algo bastante particular, a diferencia del caso de Hugo Chávez o de otros en la región. El tema es que Gustavo Petro no ha tenido el poder que él pensaba que iba a tener y no Exacto. tiene el poder, no tiene el poder como para tomar decisiones autoritarias. Ha intentado, ha lanzado algunos globos de ensayo, pero él mismo ha tenido que retroceder porque se ha dado cuenta. Nada más saquémoslos por el hecho de que él tiene una larga lista de reformas en el Congreso que no ha podido pasar ninguna. Bueno, solamente pasó el año pasado, recién llegó al poder la reforma tributaria, porque todos los presidentes recién llegan al poder, pasan una reforma tributaria. Ujú, Eso es más que todo un trámite. ujú, Pero aparte de eso, él tiene una reforma a la salud, una reforma pensional, una reforma laboral. Ahora metió también una reforma, tiene una reforma agraria, metió una reforma a la educación y ninguna ha logrado pasar hasta el momento, porque logró armar una coalición, recién llegó al poder, con partidos que se suponía de centro derecha y que incluso, partidos que incluso apoyaron a Iván Duque, y él pensó que esos partidos le iban a ser incondicionales, pero no fue así. Lo apoyaron con muchas condiciones. Y entre esas ha sido estas reformas. Le han puesto muchas objeciones a las reformas y él no ha podido pasar las reformas. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en Colombia, el dólar ha bajado bastante. Recién él llegó y lo que genera siempre que un gobierno de izquierda con unas políticas estatistas llega al poder, ocurrió en Chile con Gabriel Boric y ocurrió en Colombia con Gustavo Petro. Recién él ganó la presidencia, el dólar estaba entre 3.800, 3.900, comenzó a subir sin freno y llegó a pasar de los 5.000. Ahora volvió a bajar y ha llegado a los 3.800, 3.900 en que estaba cuando él llegó al poder, ujú. de lo cual él lo toma como bandera y dice, no, yo logré bajar el dólar, no. Entonces, ahí hay algo que hay que aclarar. El tema es que no es que logró bajar el dólar. El tema es que, por resumirlo de alguna manera, el tema es que ya él da más risa que miedo. Ya no genera el miedo que generó en un principio. En un principio él generó temor en los inversionistas y ahora, el 20 de julio, que fue el Día de la Independencia en Colombia y coincidió con el estreno de la película Barbie, la presidencia de Colombia saca un video donde sale él y Francia Márquez vestidos de rosado con imágenes de la película Barbie. Entonces, por eso te digo que él ha terminado dando más risa que miedo. Ya Sí, ha sido más motivo de burla que temor. Ya el temor que generaba en un principio ya no lo genera. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que ha hecho es que ese temor que hubo en los mercados ha bajado. Ya, aunque él siga estando ahí y siga hablando lo que quiera hablar, ya los mercados saben que no tiene la fuerza para hacer lo que dice que iba a hacer.
no ha Correcto. logrado pasar sus reformas y no tiene apoyo de la Fiscalía, no tiene apoyo de la Procuraduría, no tiene apoyo del Congreso. Entonces pasa eso que literalmente, resumiéndolo de alguna manera, ya no da miedo, ya lo que da es risa. Oye, ¿y no corre peligro la vida del fiscal general Francisco Barbosa? Porque realmente lo que está haciendo, decíamos antes de empezar este programa, es que eso no se ve en ningún otro país de Hispanoamérica, que haya tal independencia real, o sea, no nada más sea un cuento, una pantomima, sino que sea real esta independencia, pero además al grado de poder poner ya no a los hermanos, a los hijos, que es lo más delicado, ¿no? Los hijos de uno en la cárcel, bueno, preso, detenido, hay que ver si no sale libre y hay ahí algunas, pues otras cosas de corrupción, pero ya el hecho de atreverse a hacer eso, yo pienso que, bueno, ya lo dijo él mismo, lo pone en riesgo su vida, pero ¿qué tanto se le reconoce este valor, este desempeño a Barbosa? O sea, ¿realmente la sociedad lo quiere, lo está cobijando o no? Bueno, como ya sabemos, todas las sociedades de Latinoamérica están polarizadas, ¿no? Y aquí hay pues ese porcentaje de elector, de votante opositor, y ese porcentaje también de oficialista o de población, de electores que respaldan a Petro. ¿Qué pasa? El tema es que Mm, su votante duro es un porcentaje más reducido. Él ganó con una diferencia pequeña, con un 51-52%, al cual logró llegar con el apoyo de muchos independientes o mucha gente que simplemente no le gustó el otro candidato, que era Rodolfo Hernández, y terminó votando por Petro y dándole la oportunidad. Pero de ese 52% que él sacó, más de la mitad no es incondicional. Él mm, pudiera decirse que tiene una base dura de 25, máximo 30%, pero hay un porcentaje importante de más de 20% de gente que votó por él, que claro. está arrepentida o que no volvería a votar por él, que tal vez no quiera decir que sea uribista o que sea de derecha, pero que está decepcionada. Mm, Eso es claro. ok, Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú me hablas del apoyo hacia el fiscal, tal vez ese apoyo lo pueda recibir un poco más de esa población que es opositor duro claro. y también ese rechazo del petrista duro. Pero hay un grueso de la población que está en el medio que pues no se mete tanto en el tema político, que simplemente a última instancia termina votando por uno o por otro y no se identifica tanto porque, digamos, aquí en Colombia el centro siempre es el que ha mandado, por llamarlo de alguna manera. De hecho, con Gustavo Petro es la primera vez Sí, que un gobierno de extrema izquierda llega al poder. Lo más por desgracia. izquierda que hubo había sido Ernesto Samper, Bueno, que era una izquierda un poco más light, aunque ya se ha ido radicalizando un poco pues en sus redes sociales apoya ya prácticamente incondicionalmente a Petro, pero en su momento fue un poco moderado. Juan Manuel Santos se pudiera ubicar en la centroizquierda, el mismo Iván Duque en la centroderecha. Tal vez el expresidente Álvaro Uribe sería como el que tuvo una posición de derecha un poco más firme, pero de resto siempre el colombiano se ha ido entre centro derecha, centro izquierda y ha sí, evitado un poco los extremos. Entonces, por eso ocurre eso, que hay un porcentaje, digamos, grueso, que no se mete mucho en el tema de la política, pero de lo que estamos hablando, pero si hablamos de ese porcentaje opositor, evidentemente ese porcentaje pues sí apoya al fiscal Barbosa. claro. Creo que habría que tener en el radar, estimado José Gregorio, al fiscal Francisco Barbosa, porque en cuanto salga de su encargo el próximo año, pues lo veo desde acá como un gran líder y realmente ante la crisis que hay de liderazgos de derecha pues en Colombia, ya lo vimos en las elecciones, pues aquí vemos a alguien rescatable. Entiendo que él es pues más de ideas conservadoras que por supuesto de izquierda, aunque no por eso está persiguiendo a nadie, simplemente pues hay datos duros. Vamos a ver cómo se desarrollan Claro. las investigaciones. Pues te agradezco mucho, estimado José Gregorio Martínez, editor en jefe del Pan Am Post. Un abrazo y saludos a todos nuestros hermanos colombianos. Igualmente, Raúl, saludos. Gracias.